conocer más, puede entrar a una cancha, puede patear, puede ser lo que quiera, y todo eso va a ser beneficioso, le va a dar una mayor cultura futbolera, aunque no juegue en primera división. Yo creo que sí, hay casos de buenas comentaristas. Viviana Vila, por ejemplo, a mí me gusta cómo trabaja. Es muy buena, hizo una buena carrera también, bastante extensa con Víctor Hugo Morales. Aprendió muchísimo y me consta que se preocupa por saber cada vez más. Por supuesto que hay que todavía vencer algunas barreras culturales, y no solo culturales. Bueno, ustedes saben que, o no sé si lo saben en realidad, que ha habido otras mujeres que han empezado por caminos futboleros diferentes. Por ejemplo, en el año 95, una señorita alemana fue la primera juez de línea en un partido profesional, en este caso Schalke 04 Kaiserslautern, y a partir de allí cada vez hay más árbitros mujeres y jueces de línea mujeres en distintas ligas. Aquí en Argentina creo que todavía, por lo menos en primera división, nunca ocurrió. Había una chica en la primera D, Florencia Romano, hubo otra también, hubo otra chica que también estuvo en la D. Yo creo que también hay ciertos prejuicios en la dirigencia y por eso es que no han avanzado mucho más. Yo creo, francamente, que nada indica que una cuestión de género a priori determine que una persona va a ser mejor o peor árbitro. No es el caso. Pero, por ejemplo, en Inglaterra había una mujer árbitro llamada Janet Fewings que tenía un problema. ¿Dónde se cambiaba? La habían denunciado porque un día tomó la ducha junto con los futbolistas de uno de los equipos. Claro, no había un vestuario para ella. Si va una mujer con dos árbitros varones, va a necesitar un compartimento diferente. Y a lo mejor en eso sí hay que avanzar, porque lógicamente la mujer no se puede, o sí o no, a lo mejor quiere, no sé, o a lo mejor no quieren los varones, o sí quieren los varones, no lo sé. Pero digo, es un poco complejo que una mujer tenga que luchar con otros hombres en el mismo vestuario. Pero una vez que derribemos, creo yo, esas cuestiones que son de alguna manera menores, absolutamente me parece que puede funcionar. También hubo mujeres dirigentes. Rayo Vallecano de España, por ejemplo, tuvo una presidenta mujer y le fue muy bien. De hecho, el equipo después descendió una vez que la mujer terminó el ciclo y volvió un varón a ocupar la presidencia, ahí descendió el equipo. Y esto ya es un poco más gracioso, ¿no? La Federación de Zimbabue tuvo una Julio Grondona, lo digo para que se entienda, una presidenta de la federación, mujer, se llamaba Henrietta Ruswaya. Y tenía un buen equipo Zimbabue, pero nunca podía clasificarse ni para las finales de la Copa de África ni para un mundial. Hasta que un periodista, investigando, determinó que la señora Henrietta se llevaba la noche previa a cada partido en el hotel donde concentraba el equipo, se llevaba 3 o 4 jugadores en su habitación. En ese caso es un acoso sexual, pero al revés, ¿no? O sea, vos jugás en el equipo, pero después tenés que... por eso después las mujeres no se podían mover en la cancha. Eso es cierto. Y otro país que avanzó mucho en esto es Uruguay. Había una liga femenina, hay un departamento de fútbol femenino en la Asociación Uruguaya, que es paralelo al que tiene aquí la Asociación del Fútbol Argentino, que un año tuvo que hacer una denuncia porque los árbitros cobraban penal a favor de las jugadoras más lindas, y a una jugadora se asegura que la amonestaron porque se negó a darle el teléfono de su celular al árbitro para salir a la noche. Bueno, yo creo que esto es una cuestión humorística, es todo real, por supuesto, son curiosidades del fútbol, pero no tengo ninguna duda, y la experiencia lo demuestra, que hay excelentes mujeres periodistas deportivas. Hay buenos árbitros. Lo que pasa es que tienen que conocer el reglamento, pero tanto el varón como la mujer. Si la mujer no conoce el reglamento, no puede ser buena árbitro. Y lo mismo sucede con los varones, creo yo, ¿no? Es una cuestión lógica. Yo quiero ver qué pasa. ¿Tienes amor? Perdón, estoy haciendo de niñero de mi hijo también, pero no he querido con quién dejarlo. Yo creo que todo pasa por la cancha. Claro, la mujer es la que trabaja. En casa, por eso yo soy tan abierto. Mi mujer trabaja y yo aprovecho. Está viendo partidos. Claro, no, en realidad tengo una peluquería, pero no importa. Es la que para la olla en casa. Yo creo que la cuestión de género está quedando ya en desuso, me parece que es de modelo, que no tiene ningún sentido. Podemos discutir en todo caso la calidad de los partidos de fútbol de hombres y de mujeres. Podemos
decir, me gusta. Todavía a lo mejor hay mucha diferencia en el aspecto divertido de ver un partido entre hombres y un partido de mujeres, la cuestión de los hinchas, bueno, yo soy hincha de un equipo de varones, nunca fui a ver un partido femenino, entonces no me hago hincha del equipo, yo soy hincha de Chacarita, hincho por el equipo de varones, cuando juegan el equipo de mujeres de Chacarita ni me entero, pero es una cuestión que me parece que con el tiempo va a ir desapareciendo, como pasa en el tenis, ¿no? Que los torneos de mujeres reúnen tanto público como el de los varones y tienen más o menos, hoy en día, más o menos la misma cantidad de sponsors, de premios. Es una cuestión de tiempo, me parece, y se está evolucionando cada vez más rápido, sin ninguna duda. Bueno, él, no sé si se presentó, el Luciano Huernigue, el apellido de la señora, y Eva sí alcanzó a presentarse. Estaba pensando, cuando nos sentamos, y veía tantos libros que tienen que ver con el fútbol, que tenía un sentido de la oportunidad muy potente esta fecha, porque hoy es 31, mañana es 1 de junio, mañana es el aniversario del secuestro y la desaparición de Roberto Jorge Santoro. Roberto Jorge Santoro hizo Literatura de la Pelota en 1971, en la primera antología de fútbol que hay en la Argentina. Roberto Santoro era muchas cosas, un periodista, un militante, un extraordinario poeta. Su obra estuvo desaparecida con él, o a la par de él, mucho tiempo, fue reeditada hace poquito tiempo. Y Roberto Santoro, en Literatura de la Pelota, no tuvo prejuicio para poner algún verso de Borges que alude al fútbol, o a la hinchada de Arsenal o a la de Chacarita hablando de fútbol, también la de San Lorenzo. Yo no quiero ninguna mirada mala, es una concepción de la cultura que es todo lo que produce la condición humana. Y tampoco tuvo una cuestión segregacionista en términos de género. Literatura de la Pelota se publicó en 1971, era una rareza, una absoluta extravagancia, y tenía textos de Nira Echenique, que fue una gran escritora argentina y no se murió hace mucho tiempo y sí muy grande, o de Serafina Barlláver, que era alguien ligada, dirigente del Partido Comunista en la Argentina, pianista, escritora, que escribió de fútbol, igual que Nira Echenique. O hay un poema bellísimo de Berta de Tabush que también habla del fútbol. Al lado de Baldomero Fernández Moreno, o de Juan Gelman, o de cualquiera de los escritores que ustedes ubican que pueden haber producido algo en torno del fútbol hacia esa época. Sí es cierto, como dice Lali Archetti, Eduardo Archetti, el tipo que quiebra desde las ciencias sociales la comprensión de qué cosa es el fútbol en la Argentina y se pone a estudiarlo desde más lugares. Sí es cierto que el fútbol fue un constructor del imaginario de la masculinidad. Hay un libro de él que justo se llama Masculinidades, un libro de este señor de Archetti, un changuito santiagueño que, producto de los exilios, termina siendo el director del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Oslo. Archetti dice que se puso a estudiar la revista que ayer cumplió años, la revista ayer, ¿no? El 30 de mayo. 30 de mayo del 19 se funda el gráfico, o sea que ayer cumplió 95. Se leyó el gráfico desde los comienzos hasta el 2000 y pico y concluyó como la idea, los imaginarios, las lógicas de la masculinidad de la Argentina se correspondían con eso que había generado el gráfico. Pero también advertía Archetti que si en la Argentina en 1910, en los años del primer centenario, hubo un primer congreso feminista de altísima significación y de altísima búsqueda transformadora, ahí apareció tímidamente, bueno, San Lorenzo tenía 2 años en 1910, el fenómeno deportivo. Algunas de las participantes de ese congreso, quizás alguno lo conozca, el primer gran congreso feminista de la Argentina, que suscitaba, se imaginan, los espantos en montones de personas de este país, más o menos ligadas al deporte, más o menos ligadas a montones de cosas. En ese congreso aparecen las chicas del Club Atalanta. Tranquilo, así con A en el medio, digamos, Atalanta. El Atalanta era una construcción muy impulsada por Romero Brescia, Enrique Romero Brescia, algo así como el Sarmiento de la educación física argentina. Las mismas chicas que daban pelea en torno de
planteaba Julieta Lanteri o Emma Day, que tiene algún texto de literatura que habla de deporte, o Alfonsina Storni, bueno, ya planteaban este tipo de discusiones. El derecho a lo deportivo, el derecho a que el cuerpo de la mujer era un cuerpo. Pensaba en Alfonsina Storni, me acordé ahora cuando vos dijiste lo de la pelota en los títulos, ¿no? Hay un poema de Alfonsina Storni que se llama Pelota en el agua, que no es un poema especialmente futbolero ni deportivo, pero se titula así. Dicen que lo escribió entre una y otra partida de ajedrez, que para algunos es un deporte, yo no estudiaba ni he pensado el tema, jugaba con Horacio Quiroga. O sea, a veces jugaban otras cosas, a veces jugaban al ajedrez. Horacio Quiroga también ha escrito y algún texto de fútbol muy bonito. A mí me parece, yo concuerdo con la visión que han planteado Eva y Luciano de una modificación, así como este es un mundo que sigue siendo absolutamente segregacionista en el plano de las clases sociales, no se percibe en ningún análisis político-ideológico que las distancias de clases estén suprimidas. Las distancias de género son distintas, por lo menos, o tienen otra construcción. Y me parece que, a pesar de estas novedades, de que no había las dueñas de la pelota, en otro tiempo sí había, así como Claudia Piñeiro cuenta en Un comunista en calzoncillos, cuenta que el padre jugaba al tenis y que hacía mucha gimnasia y que era independiente, que por eso se habían radicado en la Avellaneda. Hay en la historia de la literatura argentina mujeres que fueron poniendo el fútbol. Quizás no Victoria Ocampo, que representa un tiempo en la historia donde la literatura, por lo menos desde el lugar de la mujer, ya desde el lugar del hombre, difícilmente incorporaba el fútbol. Era una cuestión de clase, entonces Victoria Ocampo sí conoció a su marido, sé que le duró un poquito al principio, jugando al tenis, o cuenta su necesidad de hacer deporte. O su hermana Silvina Ocampo, que se casó con un gran jugador de tenis, con un muy buen jugador de tenis, que era Adolfo Bioy Casares, ¿no? Que le importaba eso, mira, Bioy Casares. Después se escribía como un genio, pero en detalle, digamos. Él quería ser un buen tenista, fue vicepresidente de Buenos Aires con tenis, y habla de tenis seguido. Si revisamos las mujeres de esa época, es difícil encontrar presencia de fútbol, ¿no? Nora Lange, que fue una gran escritora, menciona el troque y dice: no me dejaban hacer deporte. O la mujer de Manuel Gálvez, lo digo desde el lugar de género en ese lugar porque la leí en Delfina Bunge de Gálvez, también de la alta sociedad, meten en algún libro que se llama Hogar y Patria, un jugador de básquetbol. Hogar y Patria es un libro de docente, digamos, ¿no? Para el que le apareció a Luisito juega al básquetbol. Parece casi la primera referencia deportiva. Pero después el deporte tiene manifestaciones que a veces son hasta ocultadas por la propia construcción de la historia de la literatura. Cualquiera que ha leído literatura argentina en los 60 leía, después se la criticó mucho, a Silvina Bullrich o a Beatriz Guido. Y ellas meten el fenómeno del fútbol, aunque sea para contar el mundo desde algún lugar, o aunque sea para contar el mundo masculino desde algún lugar. Quiero decir, no existe esta cosa que se puede permitir, Eva. Había muchas mujeres que gritarían goles, pero no podían hacerlo público en una charla de esta naturaleza. No porque fueran sometidas a nada como si ejercían otras cosas que las mujeres no podían ejercer en otro tiempo, pero sí era en algún sentido contracultural, demasiado contracultural. Me parece que la literatura argentina, en esta que estamos siguiendo y tratando de pensar, igual como chispas, manifestaciones, cosas que han ido creciendo. A ver, en los últimos años, un muy buen escritor y periodista argentino que se llama Rodolfo Braselli, mendocino, que hizo la biografía de Mercedes Sosa, o de Nicolino Roche, tiene un libro que se llama Perfume de Gol. Y es un libro donde los sujetos de los cuentos, los protagonistas de los cuentos, son mujeres. Exactamente, protagonistas emergidos desde la vida real, Doña Tota, la mamá de Maradona, o genera otros protagonismos. Y él se plantea esta cosa de la identidad de género a partir de ese lugar. Braselli tiene una gran ventaja para escribir lo que quiere, es que escribe como las diosas o como los dioses, pero fenómeno. Entonces esto le da una posibilidad narrativa fantástica, pero no de literatura fantástica, digo, fabulosa. Pero lo cierto es que aparece muy nítidamente. Ahora, es una cosa que está, digo, yo pensaba, me quedó pendiente, ahora que me tenté con lo de Alfonsina Storni y el poema ese, Pelota en el agua. Silvino Ocampo y Victoria Ocampo eran amigas de Jorge Luis Borges, el escritor más emblemático de la historia de este país, que sabemos que tenía con el fútbol una relación de
la distancia. Ahora su casi novia, Estela Canto, la escritora que le presenta Los Bioy Casares, o Los Ocampo, o Las Ocampo, dice que charlaban sobre la perspectividad de Borges en respecto del fútbol. Cuando empezó el Mundial del 78, viene esta provocación que él hace, que va a ir a una charla el 1 de junio del 78, el día del comienzo del Mundial, porque decía que no entendía el juego. Pero por otro lado dice ella que cuando se hablaba, decía, miren cuánta gente, de qué manera, cómo se inquietan por esta cosa, ¿no? Estela Canto, me lo olvidé, tiene un libro donde también habla de la muchachada que juega al fútbol de manera muy interesante. Quiere decir que hay nuevos espacios, pero no se pudo haber hecho las huellas de la pelota en un tiempo anterior de la historia argentina, si empezamos a juntar este tipo de cosas. Y más, digo, a ver, yo no soy un estudioso específico del tema, pero hay una presencia fuerte o creciente de la mujer en la literatura argentina. Cierto es que perviven prejuicios. Claudio Tamburrini, ustedes lo conocen, el que era el arquero del Magro, que estuvo detenido y se fugó de la mansión CD, él trabajó mucho esta idea de la feminidad, la masculinidad, de las amazonas deportivas, la naturalización de que el deporte haga lo que haga. Él es filósofo y vive en Suecia. Y Tamburrini dice que en un plazo que él no puede estimar, porque él estudia bioética, pero no es biólogo, esto de que jueguen los varones y las mujeres, que Luciano tenga el foco en un lugar o en otro lugar, se va a subsanar, porque vamos a jugar todos juntos. Que lo que hay son tradiciones culturales que hacen que juguemos diferente y tengamos destrezas entrenadas de modo diferente. O sea que este problema que vos planteabas quizás se repare o cambie, digamos, o no sea un problema. Porque digo, el fútbol tiene esto, no se puede decir que es necesario tener más fuerza física para jugar al fútbol que carecer de ello, ser más alto o ser más bajo. Nadie diría que Ortega juega Ariel Ortega o Maradona o Xavi o Iniesta o Messi juegan al fútbol peor que un vecino mío que anda por la frontera de los 2 metros o por un muchacho que atobilla y tiene un sobreentrenamiento muscular que le da a su corporalidad cierta apariencia o cierta potencia. Digo, no te hace falta determinadas cosas. O sea que en una de esas la hipótesis de Tamburrini viene a saldar esto que se planteaba Eva en el comienzo de nuestra charla. Me da la sensación de que hay una apropiación creciente de esto. A mí me pasó, voy a contar una sola cosa personal, yo hice 2 años un programa de radio y mi compañera en la radio, que esta mañana, era mujer, o es mujer. Y yo para complicación de ella, esto no lo digo en términos peyorativos, yo no registraba que era mujer. Entonces, no es que no la miraba, quiero decir que venían amigos míos y me decían, qué buena idea tuviste hacer un programa de radio con una mujer. Y yo, amigos míos que eran periodistas, yo decía, no, a mí me parece que trabaja mejor que vos, pero no podía decir esto naturalmente. Y que sabe de fútbol más que yo, o sobre todo sabe las zonas que yo no domino de ese escenario. Entonces nos complementamos, pero si fuera varón y tuviera esos saberes, bueno, yo seguramente hubiera invitado a ese compañero. En este caso, lo que había era una valoración de su desarrollo profesional y sus condiciones personales, son absolutamente fundamentales. Lo que me daba cuenta era la persistencia de cierto prejuicio, porque eso que yo podría haber recibido como un elogio, en realidad me hacía distraído y lo recibía como un elogio, porque además uno a veces necesita recibir elogios aunque sean falaces, ¿no? Aunque no se corresponden con la intencionalidad de uno. Yo no la había pensado como mujer, ni había sido amplia ni progresista, ni nada. Yo había buscado a alguien que trabajaba bien para que hiciera lo que yo no siempre podía hacer, que era trabajar bien. Y en general me encontraba con esta respuesta, ¿no? Decían, ¿cómo? Qué buena idea. Una mina que hace un programa de fútbol y habla de fútbol, y si es tenis, habla de tenis, y si es de libros ligados al deporte, conoce a los autores. Yo decía que sí, porque de marketing me di cuenta que era fenómeno. Eso reveló mis debilidades para la construcción del marketing y los prejuicios o las miradas excusatorias que todavía se esparcen en esta y en otras sociedades. Veo que en otras, como le dice Luciano.
De todas maneras, en algún sentido estamos venciendo, porque en esta idea de suprimir prejuicios, porque si ustedes piensan, la expresión más potente en torno del fútbol es el gol. Y el músico de rock argentino que menos debe saber de fútbol es Ricardo Mollo. Y si Ricardo Mollo o Divididos construyeron gol de mujer, quiere decir que estamos en un rumbo imparable. Así que brindando por más goles de hombres o de mujeres, pero algunos que hagan entretenido en la cancha, yo quisiera que vas a dejar de preocupar, que disfruten los goles y los dices en cualquier caso. Muchas gracias.